Vamos a hablar de Francisco y vamos a hablar de Jorge Bergoglio. Invitamos en este espacio al juez César Jiménez. Él es el referente del COPAJU, el Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana. ¿Cómo estás, César? Supongo que un poco afectado, como hablábamos hoy temprano. Sí, es un vacío muy grande el que nos deja Francisco, irrecuperable. Como dije, es una pérdida imprevisible, pero si hay algo que él siempre nos decía, tenemos que seguir adelante. Fue una persona muy cercana en estos últimos tiempos a vos directamente, ¿no es cierto? O sea, tuviste algunos contactos bastante frecuentes. Bueno, fui convocado en 3 oportunidades por el Papa Francisco. En el 2019 fue la primera vez en donde de una u otra manera se construye toda esta organización judicial. Fuimos convocados 174 jueces en total en toda América, de todos lados de América, inclusive Estados Unidos. Y bueno, la tarea continuó después en 2 oportunidades más. Y hace poquito volví a Roma, justo cuando estaba internado, también convocado por Francisco, en donde la temática era la inteligencia artificial, ¿no? Ahora en marzo, ¿no es cierto? Ahora en marzo, sí. César, ¿quién fue Jorge y quién fue Francisco? Bueno, Jorge fue el arzobispo de Buenos Aires, amigo de los curas de Villas, es en donde se destacó por su tarea pastoral, por encima de su organización clerical, o de su tarea clerical, y siempre fue por encima de todo un jesuita. Cuando hablamos de un jesuita, hablamos de quienes educaban al otro. Jorge nos educó. Obviamente continuó con Francisco. Jorge era, como dice por ahí alguno de los lugares de internet, Jorge era el tango de Buenos Aires, mientras que Francisco ya era un jefe de Estado, líder mundial, y que aún así siguió pensando en la iglesia de los pobres y para los pobres. ¿A quién desampara? ¿Quiénes quedan desamparados con esta muerte? Quedamos huérfanos muchos. Muchos. Pero la tarea de él es tan eficiente, la mirada de él en las diferentes temáticas y en las diferentes encíclicas. El sueño de una sociedad fraterna con Fratelli Tutti, el sueño de un medio ambiente limpio con Laudato Si. O sea, nos dejas miradas que debemos continuar en nuestra tarea. Un sistema judicial cercano a la gente, no encerrado en un escritorio, una iglesia abierta, no una iglesia cerrada hacia adentro. Quedamos muchos desamparados, pero con mucha energía para continuar la tarea, el legado que él nos dejó. En el caso de los jueces, ¿por qué los convocó? ¿Para qué? Porque él veía que era necesario, que la última garantía constitucional que tiene un sistema judicial debía ser pensada también a través de las resoluciones judiciales, en donde nosotros somos instrumento de un modelo, y este instrumento es pensar en el otro de una manera importante. Francisco le preocupaba la pobreza dentro de la justicia. Francisco le preocupaba el justiciable sin derechos. A Francisco le preocupaba mucho los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, los DESCA, que debíamos ser operativos nosotros a la hora de aplicar.
A Francisco le preocupaban mucho los derechos humanos de la niñez. Le preocupaban mucho nuestros viejos. Es decir, nosotros a través de nuestras resoluciones tenemos una mirada también espiritual a la hora de decidir. Por consiguiente, tenemos que pensar en que las diferentes miradas de Francisco nos abandera, y nos da motivo para pensar en el otro. Por ejemplo, ¿qué cambia si no tuvieran esa referencia, esta cultura franciscana? ¿Qué cambiaría en un pronunciamiento, no quiero decir una sentencia, en un pronunciamiento de un juez? El pronunciamiento de un juez tiene que ser necesariamente una mirada muy amplia, tiene una mirada muy amplia. Si nosotros nos dejamos llevar, por ejemplo, en un proceso civil solamente por Vélez Sarsfield y no miramos los diferentes pactos internacionales y los derechos humanos, obviamente hay una gran diferencia. Pensamos con una mirada liberal o pensamos con una mirada constitucional, con constitución social, con derechos sociales y económicos. Es decir, cambia la ideología de una resolución si pensamos de una u otra manera. Si nosotros pensamos en el Código Penal específicamente, normativamente y taxativamente, y no pensamos, porque somos los últimos intérpretes, el juzgador es el último intérprete de la ley, si no pensamos en involucrar la Constitución al derecho penal y no pensamos en involucrar los derechos humanos a la hora de resolver, y nos estamos equivocando, estamos retrocediendo. Y lo que Francisco nos enseñaba es buscar la forma de ser más pacífico a la hora de resolver, de ser más conciliador a la hora de resolver. No significaba impunidad, claro, pero sí significaba un trato que sea correspondiente. Y más pensando en que de un tiempo a esta parte estamos viendo a nuestra Constitución morir, ¿no? Estamos viendo a nuestra Constitución en estado de agonía. Por consiguiente, lo que quería Francisco es que seamos realmente discípulos de una Constitución que está vigente, no sentencias arbitrarias, sentencias fuera de la ley, por el simple hecho de que está resolviendo en función de un poder político. Los poderes políticos pasan, los diferentes gobiernos pasan. Lo que no puede pasar es nuestra forma de ver el derecho y que debe ser conforme, repito, a los derechos humanos. ¿Hubo un cambio a partir de esta propuesta? Hubo un cambio. El cambio se generó terriblemente en toda América. Cuando pensamos que COPAJU está organizado a través de diferentes capítulos en toda América, el capítulo argentino que yo coordino con 9 jueces, el capítulo uruguayo, el capítulo paraguayo, el capítulo peruano, el capítulo chileno, el capítulo de Estados Unidos, el capítulo de México. Ahí está el cambio. Pudimos tomar lo que Francisco nos dijo y empezamos a trabajar a través de su mirada en los diferentes temas. César, hablando de una manera amplia sobre Francisco, ¿qué crees que logró de lo que quería cambiar desde la Iglesia? Quedaban muchas cosas pendientes, pero logró... Esa iba a ser mi próxima pregunta, ¿qué quedó pendiente? Bueno, después te contesto, entonces. Sí. Pero abrió la Iglesia. Ya la Iglesia, los papas europeos tenían una iglesia hacia adentro. Francisco tuvo la posibilidad y lo hizo, abrió la iglesia. Pensar en Francisco, en cómo pensó la pacificación a pesar de las guerras, en lo que pensó sobre Palestina, en lo que pensó sobre la pobreza, en lo que pensó sobre los sistemas judiciales, en lo que pensó sobre la inteligencia artificial últimamente, claro, fueron cambios que se generaron con la mirada de Francisco. Quedó pendiente el celibato, quitar el celibato. Él hablaba de un celibato que era temporal.
que había que revisar el Lo celibato. que teníamos hasta ahora era temporal. Era temporal, que había que revisarlo. Que hay que pensar en curas que se puedan casar, inclusive en curas casados que puedan continuar. En mujeres dentro del organismo pontificio. De conducción, claro. Claro, es más, actualmente es una monja la que dirige la organización pontificia, la Academia Pontificia. La incorporación de mujeres como cardenales, es decir, la mirada que tuvo Francisco con respecto al homoafectivo, porque no es el homosexual. Hablar de homosexual es decir, la cuestión es simplemente sexual, no. Nosotros hablamos del homoafectivo, era una relación afectiva. Él decía, ¿quién soy yo para elegir el amor del otro? Casi al principio de su papado Casi al principio hizo de su esas declaraciones. Cambios hubo y fueron importantes. ¿Y qué crees que va a seguir la Iglesia? Esto, bueno, no se puede hacer futurología, ¿no? Pero ¿qué caminos crees que va a seguir la Iglesia, sea quien sea el Papa electo? Un cónclave muy difícil, porque no hay que dejarse llevar por los números de cardenales que Francisco puso. Claro. Esto es lo mismo que pensar que Francisco iba a ser el Papa y nadie supo que iba a ser Papa. Es decir, Francisco se fue de Buenos Aires diciendo, espérenme, ya vuelvo. Y quedó como Papa. Es decir, un cónclave muy difícil. Lo cierto que va a ser una pulseada entre las diferentes miradas de la Iglesia. Una mirada reformista y una mirada conservadora. ¿Fue un Papa político? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. No es política pensar en lo que es la pobreza, no es política pensar en lo que es el medio ambiente, no es política pensar en lo que son los derechos humanos y decirlo. Por supuesto que es un papa político. No hay que pensar mal de la política. Claro. La política es un arte de transformación social y esto lo hizo Francisco. Sin disimulo. Sin disimulo. ¿Cómo te afectó? Muy mal, con mucho dolor. Quedan cosas también dentro de la Argentina para hacer, ¿no es cierto? Sí, sí. Quedan muchas cosas por hacer y lo vamos a hacer. Nuestro presidente del Comité Panamericano es un argentino, frente a todos los responsables del comité que son de diferentes lugares de América, y el coordinador del capítulo argentino soy yo. Vamos a trabajar y vamos a seguir. Van a seguir avanzando. Sí. Por último, la reflexión sobre este videíto que veíamos al principio de la nota estaba dirigida a Oscar Herrera y a vos. Sí. Sí, esto fue cuando hicimos el capítulo argentino, hizo en Iguazú una jornada importante en donde, bueno, tuvimos la posibilidad de escucharlo a través de este video que nos mandó. Sí. César, muchísimas gracias. No, gracias a vos.